Estimado estudiante, es un gusto poderlos saludar en nuestra materia de teoría de la Constitución, la primera sesión programada para la fecha. Una disculpa en el caso del foro si llegué a comentar que iba a ser en otro horario. Muchos me habían propuesto este horario, probablemente se les presentó también alguna circunstancia. El propósito de las sesiones es para retroalimentar la materia, no únicamente que sea la parte teórica, sino también aclarar dudas o sugerencias que tengan ustedes para presentar en motivo de la retroalimentación de todo lo planteado en nuestras tecnolecturas. Tenemos nuestro plan de estudio en el cual nosotros nos basamos el periodo en que vamos a estar trabajando. Por lo tanto, es la parte introductoria de nuestra materia. Hablamos que el constitucionalismo vive dos nociones de constitución, una descriptiva y otra prescriptiva. Al hablar simplemente de una teoría, tenemos en cuenta todas las doctrinas, todos los libros, papiros, historia, que han llevado a lo que actualmente tenemos como una carta magna, como una constitución, como una suprema norma jurídica. Es por eso que la constitución descriptiva remite la experiencia empírica de las constituciones. ¿Qué quiere decir? Esta descripción se basa en todas las experiencias, todos los movimientos, tanto históricos como sociales, que llevan a cabo la construcción de una constitución. La segunda, la prescriptiva, a lo que la constitución debería ser. Vamos a hablar del ser y del deber ser. El ser significa lo que el sujeto pasivo a una norma, en este caso nosotros los ciudadanos, debemos de realizar, ¿sí? El deber ser. Pero el ser es lo que realmente sucede con nuestra conducta o con los hechos sociales que atañen a nuestra Constitución. Ejemplo, todos los derechos que consagra nuestra Constitución, principalmente del 1 al 29, los derechos humanos, se hace referencia a que son derechos que no deben ser violentados. Esa prescripción lo debe de establecer, pero en el deber ser estamos viviendo en un mundo cambiante en el cual pues relativamente a veces se nos violentan nuestros derechos fundamentales. Es por eso que debemos hacer esa distinción. Una es la experiencia empírica, que quiere decir todos los movimientos históricos y sociales que han llevado hasta actualmente la Constitución que tenemos, que es la de 1917, que vamos a ver el porqué y los movimientos históricos y sociales que la conllevan. Va a hablar también de un análisis, de una reflexión teórica, a fin de entender con mayor claridad algunos de los principales problemas a los que debe responder una teoría general de la Constitución. Como reconciliar la diversidad empírica de constituciones, en qué sentido una constitución debe ser considerada como un elemento expresa de la racionalización y la autonomía del sistema jurídico. ¿Por qué defiende nuestra norma jurídica? Con razón, y recuerden, al usar la razón estamos hablando de una ciencia. No podemos estar hablando de hechos aislados. Defender la idea de que la Constitución vigente en nuestra época debe garantizar los derechos fundamentales, que son los derechos humanos. La Constitución es una norma básica del orden jurídico de un Estado, encargada de establecer la regulación jurídica del poder político. ¿Qué regula la Constitución? No solo va a regular a los ciudadanos. Esto es una jerarquía, un ordenamiento jurídico significa ordenar, establecer funciones y jurisdicción. Recordemos que la palabra jurisdicción significa enfocar la acción que establece el Estado o que debería realizar el Estado. Y en este caso dice que una constitución pues, es un ente de ordenamiento de un Estado. El Estado, reconocido como una persona moral, la más grande creada por el hombre para función de orden jurídico, de orden social. Pero aquí, relativamente a esta regulación jurídica, habla de un poder político. Y vamos a estudiar que el poder político lo establece nuestra soberanía conforme a derechos que consagra nuestra Constitución, es decir, conforme a derechos que son la forma de gobierno. En este orden de ideas, definimos al Estado. También otra definición como la entidad jurídica ubicada en un ámbito físico determinado y que ejerce poder respecto con un conjunto de personas. Ese conjunto de personas son los quienes habitamos en ese estado. Hoy en día estamos viendo movimientos migratorios por diversos factores sociales, políticos, económicos, incluso naturales. Dicho esto, podemos ver que el conjunto de estas personas son las que habitan nuestro territorio y deben de acatar según la norma, según el tiempo, según el espacio, lo que establece nuestra norma.
Ahora bien, el concepto de constitución puede determinarse desde un punto de vista material y de otro punto de vista formal. En el primer caso consiste en la organización, estructura y material, es decir, la Constitución se divide en dos. La primera parte se llama dogmática. La segunda parte es la orgánica. La parte dogmática va a regular todos los derechos y obligaciones, perdón, todos los derechos humanos que tiene el propio ser humano, el propio hombre. Pero lo que es la parte orgánica organiza a los tres poderes que nos representan como un Estado unido. ¿Cuáles son? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, representado por el presidente de la República, en otras funciones está el gobernador y el presidente municipal. Ese poder ejecutivo se va a encargar de la representación de nuestra forma de gobierno, que estamos eligiéndolo. El poder legislativo, al igual que la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, Congreso de la Unión, son los que por medio de análisis, tanto temporal como espacial, ellos ven realmente por medio del proceso legislativo creaciones de leyes que sean ad hoc a nuestro tiempo. Y lo que es el poder judicial es cuando existe una jurisdicción para determinar la resolución de ciertos conflictos. Ejemplo, son los tribunales judiciales que se encargan por medio de sus competencias jurisdiccionales dirimir las controversias que existan. Ok, dice, todo Estado posee una constitución. Este es un concepto político que proviene del ser. Otro punto de vista dice el formal. El formal se refiere a que relativamente existe el documento jurídico y que lo respalda la supremacía constitucional. La supremacía constitucional tenemos dos artículos importantes para que adquiera la formalidad de la norma. Es decir, uno que es suprema. La Constitución es la Carta Suprema o el documento supremo inviolable, como lo establece el 133 constitucional, y sin lo que esclarece, sin la violación de esta, como el 136 del mismo ordenamiento. La Constitución opera entonces como la norma jurídica que limita, organiza el poder estatal, estableciendo parámetros al accionar del Estado, definidos por los derechos fundamentales de las personas y por un conjunto de principios, conceptos e instituciones. Y esto es lo que nos abarca la parte introductoria. Viene nuestro objetivo general. Pretendemos que ustedes como estudiantes conozcan, partiendo de los principios doctrinales, analizar la estructura, integración y funcionamiento del poder público, así como las teorías de la división de poderes, identificando los aspectos fundamentales de un problema jurídico. ¿Por qué? Porque vienen casos concretos. Tomen en consideración participar en foro, es parte de su porcentaje, estén activos en ello. Y también las sesiones no son obligatorias, pero sí me gustaría que entren a participar para tener en cuenta quiénes, aparte del foro, me están comentando quiénes me acompañan en la materia. ¿Qué es y cómo nace una constitución? Vamos a ver que el objetivo de la constitución, como se repite, es la organización del poder. Y que relativamente qué es el derecho público, derecho constitucional, la política y el poder. Estos conceptos se relacionan mucho porque el derecho público es el que se encarga de la relación entre el Estado y el particular o entre entidades de Estado a Estado. Y el derecho constitucional pues lo va a regular. La política es encargada de dirimir o dirigir la forma de gobierno y mediante la política pues se va a llegar a un poder, relativamente algo jerárquico. En este caso nosotros tenemos una forma de gobierno democrático, pero no fue así. Tuvo que pasar antes momentos históricos en donde relativamente existía otra forma de gobierno como la monarquía al momento de la conquista española, o bien posteriormente hubieron ciertos cambios en nuestra forma de gobierno. Y les presento, les vienen sus tecnolecturas, viene material de apoyo, que es una constitución, posteriormente nos hablan los tipos de constituciones, muy interesantes.
las flexibles, es decir, que aunque se violenten, pueden haber campos en donde pueden tener alguna flexibilidad, no como la de nosotros, que es rígida, estricta, su violación incurre en normas que pueden ser castigadas y tener una sanción, las impuestas, que el Estado las impone, las pactadas. ¿Cuáles son las fuentes de la Constitución? El poder constituyente. ¿Por qué me voy a ir a este tema? Todos los ciudadanos tienen derecho a establecer su gobierno, pero este gobierno o el manejo de los intereses generales de la comunidad es un trabajo humano y es de primordial importancia, ya que la voluntad de todos y cada uno cuestiona el bienestar y la libertad de todos. ¿Qué es el poder constituyente? Nosotros, quienes tenemos ese derecho de elegir nuestra forma de gobierno. Todos es un acto jurídico, o bien también puede ser un hecho jurídico desde el punto de vista, porque a los menores de edad todavía eligen la forma de gobierno, pero conforme vayan adquiriendo la mayoría de edad, tienen ese derecho consagrado en la Constitución de elegir la forma de gobierno. Ese poder constituyente es relativamente que nosotros tenemos ese poder de elegir la forma de gobierno. Es algo que debemos de tener en cuenta y como estudiosos del derecho, tratar de ver la importancia que nos da nuestra Carta Magna, que nos otorga nuestra Constitución, el poderlo generar. A lo cual les agradezco su tiempo del pequeño video. Vamos a ver las reformas constitucionales conforme vaya pasando nuestro plan de trabajo. Mismo agregamos, por ejemplo, existe sociedad, Estado y derecho. Vemos que la sociedad va a ser ese conjunto integrado de individuos, ¿sí? Ajá. Conductas recíprocas orientadas por objetivos y principios, por el comportamiento esperado de otros u otros. La sociedad somos todos. ¿Sobre quién recae esa forma de gobierno? La sociedad. ¿Quiénes elegimos la forma del gobierno? Poder constituyente. ¿Quiénes tenemos ese derecho facultado? Y únicamente recordemos los artículos 34 constitucional y el 39. El derecho de elegir nuestra forma de gobierno se llama la soberanía, que es la facultad de elegir el ciudadano, y la ciudadanía se adquiere con ciertos requisitos, como lo mencionan ciertas materias que consagran nuestra Constitución. El Estado es el ente político que va a regular, si vemos nosotros cuando elegimos la forma de gobierno, regula el desahogo de la forma de elección, como es el proceso electoral. Y el derecho, pues, va a marcar qué normas debemos seguir para que este poder constituyente, la sociedad, el Estado y el derecho, podamos tener en conjunto una relación tripartita en donde el Estado nos da por principal jerarquía todas las normas que nos establecen cuál es lo que debemos de elegir. Posteriormente vemos que el poder constituyente en definitiva es el propio Estado, pero por medio de los ciudadanos. De mi parte es todo, les agradezco mucho su tiempo en este pequeño video, espero me puedan acompañar en la otra sesión. Si hubiese cambios de horario, que lo dudo, notifico mediante WhatsApp o mediante plataforma. Muchísimas gracias, excelente tarde, es un gusto, soy la maestra Fabia Susana Aguilar Farrera. Gracias.